Ese Pedro era muy tremendo, la verdad es que un personaje muy, ejemplo para todos nosotros como cristianos. Entonces, ¿por qué? Porque mire, él se equivocó, tuvo muchos errores, como muchos de nosotros tal vez, pero algo que caracterizaba a Pedro, que nunca dejó de caminar, nunca dejó de creer en el Señor Jesucristo. Y fíjense que me gusta porque en sus dos cartas maneja lo que fuimos, nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro, y pone como estandarte la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces eso, la verdad es que nos viene a animar a seguir en el camino de la fe. Entonces, acompáñenme por favor a la segunda carta de Pedro. Hoy esa hermosa carta nos da 7 cualidades, 7 virtudes que nosotros como cristianos, como hijos de Dios, le debemos de añadir a nuestra fe, dice ahí. Entonces, abrimos nuestras Biblias en la segunda carta de Pedro. Yo voy a usar Reina Valera, NBI, hermano. Y todos le damos, ¿mande? Capítulo 1, perdón, capítulo 1. ¿Ya lo encontraron? Y dice así: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo han recibido una fe tan preciosa como la nuestra, que abunden en ustedes la gracia y la paz por medio del conocimiento que tienen de Dios y de Jesús nuestro Señor. Su divino poder, al darnos el conocimiento de aquel que nos llamó por su propia gloria y potencia, nos ha concedido todas las cosas que necesitamos para vivir como Dios manda. Así, Dios nos ha entregado sus preciosas y magníficas promesas para que ustedes, luego de escapar de la corrupción que hay en el mundo debido a los malos deseos, lleguen a tener parte de la naturaleza divina. Versículo 5. Precisamente por eso, dice, esfuércense por añadir a su fe virtud, a su virtud entendimiento, al entendimiento dominio propio, al dominio propio constancia, a la constancia devoción a Dios, y a la devoción a Dios afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Pues bien, hermanos, si nosotros pensáramos que estas 7 virtudes las quisiéramos aplicar como en nuestra naturaleza como hombres, nuestra naturaleza pecaminosa, no prosperaríamos. No prosperaríamos. Entonces, Pedro nos da una clave. Dice que es en Cristo Jesús. Entonces, acompáñenme por favor a Romanos 6, del 6 al 13. ¿Sí? ¿Ya está ahí? Romanos 6, del 6 al 13, dice: Sabemos que nuestra vieja naturaleza fue crucificada con Él para que nuestro cuerpo pecaminoso perdiera su poder, de modo que ya no siguiéramos siendo esclavos del pecado, porque el que muere queda libre del pecado. Ahora bien, si hemos muerto con Cristo, confiamos que también viviremos con Él, pues sabemos que Cristo, por haber sido levantado de entre los muertos, ya no puede volver a morir. La muerte ya no tiene dominio sobre Él. En cuanto a su muerte, murió
al pecado una vez y para siempre. En cuanto a su vida, vive para Dios. De la misma manera también ustedes considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Por lo tanto, no permitan ustedes que el pecado reine en ustedes. ¿Dónde dice? En nuestro cuerpo mortal, en su cuerpo mortal, ni obedezcan a sus malos deseos. Entonces, tenemos que entender que aquí tenemos, desde el momento en que nosotros aceptamos al Señor Jesucristo, nos fue implantada esa naturaleza del Señor. Entonces, jamás vamos a poder aplicar estas cualidades a nuestra vida si lo queremos aplicar en la carne. Tenemos que hacer en Cristo Jesús. Y yo decía, bueno, Señor, pero ¿por qué? ¿Qué nos quieres dar a entender con estas 7 cualidades? Porque es la manera como nosotros podemos crecer. Cómo podemos crecer en el conocimiento del Señor Jesucristo. Entonces, nos regresamos otra vez a la segunda carta de Pedro. Ahora sí ya lo entendemos, que es a través de la naturaleza divina, que es por medio del Espíritu Santo. El apóstol Pedro, yo digo que después de que fue bautizado en el Espíritu, su vida ya no volvió a ser igual y se convirtió en uno de los líderes más importantes de la iglesia cristiana naciente. Entonces, así nosotros, y hoy Él nos da este mensaje, nos anima a que podamos añadirle a nuestra fe estas 7 virtudes. Entonces, ¿qué es la virtud? ¿Qué es la virtud? Yo digo, Señor, bueno, empezamos primeramente, y dice que ¿qué? Su fe. Y ese es el punto principal, que dice que sin fe es imposible agradar a Dios, ¿no? Entonces, lo primero que debemos entender como cristianos es la fe. Después dice que la fe hay que añadirle virtud, y dice que la virtud es una disposición permanente que inclina de un modo fuerte y firme a una potencia para actuar conforme a la recta razón. El significado bíblico de virtud se refiere a la capacidad y determinación de una persona para definir qué es lo que está bien y lo que está mal. Esa es la virtud, hermanos. Entonces, a nuestra fe hay que estar siempre dispuestos para crecer, siempre dispuestos para entender lo que Dios quiere para nuestra vida. Entendimiento. La palabra entendimiento viene de la palabra hebrea biná, que significa discernimiento. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos para entender las cosas de Dios cuando estudiamos su palabra? Discernimiento. Y eso lo da solamente el Espíritu Santo, por medio del Espíritu Santo y la lectura de la palabra. Entonces, y quiero que me acompañen, por favor, a 1 Corintios 2:14. Y dice así, el que no tiene, ¿ya están? El que no tiene el Espíritu no acepta lo que procede del Espíritu, no acepta lo que procede del Espíritu de Dios, pues para él es locura. No puede entenderlo porque hay de que discernirlo espiritualmente. Entonces aquí hay un principio que por más que nosotros nos esforcemos, por más que estudiemos, por más que tengamos títulos académicos, títulos universitarios, si no tenemos el Espíritu de Dios, si no tenemos discernimiento,
No vamos a poder entender los planes que tiene Dios para nuestra vida. Dominio propio. Seguimos con el dominio propio. Híjole, hermano, yo aquí, la verdad es que yo le decía, Señor, muéstrame, ¿qué es el dominio propio? ¿Qué me quieres enseñar? Y fíjense que en la Biblia cuando vienen, que se repite varias veces la palabra, pues Dios nos está diciendo algo que es importante y no debemos de dejarla pasar por alto. Y la palabra dominio propio aparece 3 veces en la carta de Pedro, en la primera y la segunda. Entonces, Señor, muéstrame, ¿qué es el dominio propio? Y dice que se refiere a la virtud de poder controlar nuestros impulsos y nuestras emociones. Y eso tiene que ver con nuestro carácter. Eso tiene que ver con nuestras relaciones, cómo somos nosotros, cómo actúas hasta en ciertas circunstancias. Y hay una lucha, hermano, hay una lucha entre la naturaleza pecaminosa y la del Espíritu Santo. Es una lucha y eso lo tenemos que entender, pero nosotros tenemos que ejercitar la vida del Espíritu. Y bueno, entonces yo le decía, Señor, pero ¿para qué podemos o necesitamos el dominio propio? Y el Señor me mostró tres puntos: para controlar nuestro carácter, para controlar nuestras emociones y para cuidar nuestras palabras. ¿Y qué falta nos hace, hermanos, para poder crecer nosotros como hijos de Dios? Yo, la verdad es que le pedí mucho al Señor que me mostrara esto y Dios me habló mucho a mi vida, porque la verdad es que mi carácter yo lo considero fuerte y para mí es una vergüenza decirlo delante de Dios, pero el Señor me conoce. El Señor conoce mi vida, conoce todo mi ser. Y fíjate lo que dice para controlar nuestro carácter. Proverbios 25-28. ¿25? Sí, Proverbios 25-28. ¿Por qué es necesario manejar nuestros impulsos, controlar nuestras emociones? ¿Cómo dice? Como ciudad sin defensa y sin murallas es quien no sabe dominarse. Y fíjese que, mire, hay otro proverbio, dice el 12:16. El necio, perdón, ¿ya lo tiene? El necio muestra enseguida su enojo, pero el prudente pasa por alto el insulto. Y la verdad es que, hermanos, yo decía, Señor, ¿qué me quieres enseñar con esto, Padre? Yo hace algunos años venía yo sobre la avenida Tláhuac, iba yo del trabajo y cuando apenas se había inaugurado la línea del metro. Y bueno, pues todo el mundo quería pasar en ese tiempo por ahí y de repente me salen una pareja y yo les toco el claxon así porque me asusté. Y sinceramente, y el fulano pues se me vino encima con mucha ira, con mucho enojo y casi me quería sacar del coche. Y yo lo que hice, paciencia, calma. Pero yo todavía no podía controlar mis emociones, hermano.
no podía controlar mi carácter. Y yo se lo he entregado al Señor. Entonces llegué yo a la casa y antes de entrar me puse a llorar. Me puse a llorar porque es una lucha, hermano. Yo tenía mucho coraje. Y me puse a llorar y me acuerdo que un vecino me dijo, ¿qué tienes? Digo, no, nada, es que... Y dice, ya le empecé a platicar mi situación. Dice, pero mira, es mejor así. Porque mira, ahora vas a poder llegar bien, vas a ver a tu familia, a tus hijos, a tu hijo, porque tenía nada más a mi Josh. Y fíjense, los vecinos te ven, te observan, cómo actúas, cómo piensas, cómo reaccionas ante las circunstancias. Y yo le pedí mucho al Señor, le digo, Señor, ayúdame en esta área de mi vida porque no puedo, es fuerte. Y el Señor ha ido transformando mi vida en ese caminar, en ese punto del dominio propio. En otra ocasión, igual veníamos, la verdad es que veníamos de la iglesia, íbamos de la iglesia y en automático me quiere agredir otra persona y en automático yo también quiero responder y mi esposa sabiamente me dijo, y eso nunca se me va a olvidar, hermanos, recuerda de dónde venimos y quiénes somos. Porque veníamos de la iglesia, hermano. Entonces necesitamos entregarle todo lo que nosotros batallamos en nuestra vida, necesitamos entregárselo al Señor. De otra manera no podemos crecer en nuestra vida espiritual. Y fíjense que algo que me gustó mucho de una técnica de un hermano de aquí, que dice que cuando él se pone a cuentas con el Señor en la noche, apunta todos sus errores. Y yo antes no lo hacía, yo decía, Señor, tú sabes que me he pecado y todo, perdóname. Y él dice que lo apunta. ¿Y por qué? Porque dice que así es una manera de ponerle a Dios en qué área de nuestra vida estamos fallando más. ¿En qué área de nuestra vida necesita el Señor restaurarlo, corregirlo, trabajarlo? Entonces, me gustó mucho esa técnica y la verdad es que pues sí lo estoy aplicando en mi vida. Otro punto, para vigilar nuestras emociones. ¿Para qué nos sirve el dominio propio? Para vigilar nuestras emociones. Pablo en Efesios 4, 26, 27 dice, si se enojan, no pequen, no permitan que el enojo les dure hasta la puesta del sol, ni den cabida al diablo. Entonces, ¿es bíblico enojarse, hermanos? Pero lo que no es bíblico es que pequemos. Dice, airaos, pero no pequéis. Debemos de cuidar eso y ponernos a cuentas antes de acostarnos. Entonces, eso habla de nuestro carácter. Proverbios 29, 11. ¿Ya? Dice, el necio da rienda suelta a su ira, pero el sabio sabe dominarla. Híjole, qué falta nos hacen aplicar en nuestra vida estos proverbios, ¿va? Mis queridos hermanos, tengan presente esto. Todos deben de estar listos para escuchar y ser lentos para hablar y para enojarse, pues la ira humana no produce la vida justa que Dios quiere, como dice Santiago. Nuestras emociones pueden jugarnos una mala jugada, hermanos, si no nos podemos controlar. Si le damos rienda suelta y el diablo nos viene a tentar. Entonces,
necesitamos, hermanos, entregarle todas las áreas de nuestra vida al Señor. Y otro punto dice, para cuidar nuestras palabras. Fíjense que yo he visto muchos cristianos, la verdad es que a veces cuando los escucho hablar, híjole, y así somos la mayoría, pues también a veces así caemos, ¿no? En decir groserías, nuestra manera de hablar. Entonces, el que mucho habla, Proverbios 10:19. Proverbios 10:19. El que mucho habla, mucho yerra, y el que es sabio, refrena su lengua. Otro que me encanta, acompáñenme a Santiago, por favor, Santiago 1:26. Santiago 1:26. Si alguien se cree religioso, pero no le pone freno a su lengua, se engaña a sí mismo y su religión no sirve para nada. Tenemos que cuidar nuestra lengua, porque a veces herimos, a veces lastimamos con nuestras palabras. Nos ganan los impulsos, nos ganan la emoción. Y dice Santiago, dice, con la lengua no podemos bendecir a nuestro Señor y con ella maldecir a las personas creadas a imagen de Dios. Con esa misma lengua no podemos venir el domingo y exaltar y bendecir su santo nombre de nuestro Señor Jesucristo, y con esa misma lengua dice, no podemos ofender, maldecir. Es importante vigilar que nuestras palabras sirvan para edificar y bendecir a las demás personas. Debemos pedirle a Dios que guarde siempre nuestro hablar, hermanos. Entonces, ¿cómo podemos crecer en el área de dominio propio? Llenándonos cada día más del Espíritu Santo, hermanos. Pero si buscamos a Dios cada día, tenemos al Espíritu Santo como guía y compañero, veremos cambios reales en nuestras vidas y obtendremos victorias en todos los puntos que fallamos. ¿Por qué? Porque dice 2 de Timoteo 1:7, porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, de timidez, sino de poder, de amor y de dominio propio. Sin embargo, para lograr tener más dominio propio, necesitamos desearlo y esforzarnos cada día, hermanos. Entonces, llamamos virtud, entendimiento, dominio propio, constancia. ¿Qué significa la constancia? Firmeza, perseverante, ser perseverantes. ¿En qué? En la palabra, en la oración. Pero para eso, hermanos, tenemos que tener disciplina, ser disciplinados, tener un programa de estudio. Hay programas de estudio que de 1 año, 2 años en leer la Biblia completa. Cuando a mí me dijeron, oye, ¿cuántos años llevas en el Evangelio? No, pues tantos años. Por lo menos ya debiste haber leído la Biblia 2 o 3 veces, de pasta a pasta. ¿Y qué creen que sentí? Vergüenza, hermanos. Porque necesitamos estar atentos, hermanos. Si realmente queremos ver resultados en nuestra vida espiritual, necesitamos ser constantes. Necesitamos ser perseverantes en la oración también. Devoción a Dios proviene del latín devotio, consagración.
acción de reverenciar, adorar y servir. Todo esto tiene que ver con el servicio. Y nuestro hermano Abraham ya nos ha compartido lo que es el servicio. Y el servicio no nada más es aquí en la iglesia, hermano. En el trabajo, donde tú te desenvuelves, en la escuela, en el camino, en todos lados, hermanos, es adorar y servir al Señor. Y el afecto fraternal, dice que es el amor es un sentimiento de afecto, de cariño universal, y se refiere a propio de hermanos. Entonces, que deberíamos de considerar como si fuéramos todos hermanos de la misma madre. Practicar ese amor fraternal, hermanos. Y por último, amor. Yo le decía, Señor, ¿por qué 7 virtudes, 7 cualidades y no 5, no 6? 7. Y el número 7 en la Biblia dice que es sinónimo de ¿qué? Perfección, completo, plenitud, perfecto. Entonces, pero ¿cómo podemos dar amor, hermanos? ¿Cómo podemos manifestar el carácter de Cristo si nosotros no podemos trabajar todas las áreas de nuestra vida? Practicar el dominio propio. No podemos, hermanos. Y fíjese lo que dice el amor. Primera de Corintios 13. Qué hermoso es el concepto del amor. Ese nos describe cómo es y cómo no debe ser el amor. Del 4 al 8. Dice que el amor es paciente, el amor es bondadoso, el amor no es envidioso ni jactancioso, ni orgulloso. No se comporta con rudeza, no es egoísta, no se enoja fácilmente, no guarda rencor. El amor no se deleita en la maldad, sino que se regocija con la verdad. Todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Pero hermanos, nadie puede dar lo que no tiene. Esa es una realidad. Nosotros no podemos dar algo que no hemos desarrollado en nuestra vida. Nosotros no le podemos hablar de amor a las personas si nosotros en nuestra vida no lo hemos desarrollado. ¿Cómo nos ven? ¿Cómo nos expresamos? Porque los de allá afuera, hermanos, están atentos cómo vivimos, cómo nos comportamos, cómo es nuestra conversación, cómo son nuestros comentarios. A veces participamos hasta en palabras obscenas, ahora sí que en albures. A mí en el trabajo luego se burlan y me dicen, oye, es que ni entendiste. Y les digo, sí entiendo perfectamente. Y tal vez mejor que ustedes. Pero eso no va con mi vida. Pero prefiero eso, hermanos. Porque lo que me interesa es cómo está mi vida delante de Dios. Porque me interesa que el Señor se agrade cómo vivo. Que el concepto que tienen los demás hacia mi vida. Y miren, y esto se compara con Gálatas. Acompáñenme a Gálatas 5. Desde el 16. Así que les digo, ¿ya está? Así que les digo,
Vivan por el Espíritu y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa, porque ésta desea lo que es contrario al Espíritu, y el Espíritu desea lo que es contrario a ella. Los dos se oponen entre sí, de modo que ustedes no pueden hacer lo que quieren. Por si los guía el Espíritu, no están bajo la ley. Las obras de la naturaleza pecaminosa se conocen bien, que es la inmoralidad sexual, impureza y libertinaje, idolatría y brujería, odio, discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidades, disensiones, envidia, borracheras, orgías y otras cosas parecidas. Les advierto ahora que como antes lo hice, que los que predican tales cosas no heredarán el reino de Dios. En cambio, y es a donde quiero llegar, el fruto del Espíritu es ¿qué? Amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad, y ahí viene otra vez dominio propio. Y no hay ley que condene estas cosas. Y termina, dice, los que son de Cristo han crucificado la naturaleza pecaminosa con sus pasiones y deseos. Mas ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Y todo lo que no podamos en nuestra vida, pongámoselos al Señor. Pero necesitamos esforzarnos, necesitamos llenarnos del Espíritu Santo. Por eso el apóstol Pedro dice, no entristezcáis al fuego del Espíritu. No entristezcáis al Espíritu Santo. Y seguimos con la carta de Pedro, desde el 8. Dice, porque estas cualidades, si abundan en ustedes, les harán crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y evitarán que ¿qué? ¿Inútiles en qué? En el reino de Dios, improductivos, que nuestros años pasan y pasan y pasan y no vemos cambios en nuestra vida. No vemos avances en nuestra vida, hermanos. Y luego dice, seguimos con el 9. En cambio, el que no las tiene es tan corto de vista que ya ni ve, o sea que está ciego. Y se olvida de que ha sido limpiado de sus antiguos pecados. Por lo tanto, hermanos míos, esfuércense más todavía por asegurarse del llamado de Dios, que fue quien los eligió. Si hacen estas cosas, no caerán jamás. Pero este caer no significa que no vamos a pecar. Porque sí, vamos a fallar, hermanos. Es un caer, o sea, es una lucha, exactamente. Si hacen estas cosas no caerán jamás y se les abrirán de par en par las puertas del reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y dice, y sigue el apóstol Pedro, dice, por eso siempre les recordaré estas cosas, por más que las sepan y estén afianzados en la verdad que ahora tienen. Y fíjate cómo concluye. Además, considero que tengo la obligación de refrescar la memoria mientras viva en este cuerpo. Entonces, hermanos míos, ¿cuáles son esas 7 virtudes? Primero empezamos con la fe. ¿Qué le damos a añadir? Virtud, entendimiento, dominio propio, constancia, devoción a Dios, afecto fraternal y amor. Que el Señor cada vez nos ayude a evidenciar más esas cualidades, hermano.
que nos ayude. Necesitamos que nuestro espíritu las dé más en nuestra vida, hermano. Por eso dice el apóstol Pedro que debemos de ser disciplinados. Y con esto concluyo, hermano. Primera de Corintios 9. Primera de Corintios 9, del 24 al 27. ¿No saben que en una carrera todos los corredores compiten, pero solo uno obtiene el premio? Corran pues de tal modo que lo obtengan. Todos los deportistas se entrenan con mucha disciplina. Ellos lo hacen para obtener un premio que se echa a perder. Nosotros, en cambio, por uno que dura para siempre. Así que yo no corro como quien no tiene meta, no lucho como quien da golpes al aire. Más bien, golpeo mi cuerpo y lo domino, no sea que después de haber predicado a otros, yo mismo quede descalificado. Y es una lucha, hermanos, pero nosotros debemos aprender de esto, de que debemos ser disciplinados, debemos de ejercitarnos como aquel que va al gimnasio. El que va al gimnasio pues es disciplinado, se para temprano, su comida, su jugo, todo en toda la alimentación es disciplinado. Y nosotros en el espíritu debemos de ser también disciplinados para poder ver avances en el crecimiento de nuestra vida espiritual. Amén, hermanos. Acompáñenme a una oración, hermanos, inclinen su rostro. Bendito Señor del cielo, cuántas gracias te doy, mi Dios, porque, Padre Santo, me has permitido compartir esta palabra, Señor. Espero que haya sido de edificación para tu iglesia, para tus hermanos, Señor, porque, Padre Santo, no es mi palabra, sino que es la tuya. Y deseo de todo corazón, Señor, que les sea de útil para sus corazones, que sea de confortación para su alma. Te pido, Señor, que me ayudes a poderte servirte, Señor, como a ti te agrada, mi Dios. Sabemos que nos falta mucho en nuestra vida, Señor. Nos falta mucho para llegar al conocimiento de tu Hijo Jesucristo, Señor. Pero ayúdanos a seguir creciendo, Señor. Ayúdanos a seguir creciendo en estas 7 cualidades que nos da tu siervo y apóstol Pedro, Señor. Estas 7 cualidades que nos ayudan a crecer en ti, Señor. Y con ese crecimiento podemos demostrarle, Señor, al mundo tu carácter, que tú estás con nosotros, mi Dios. Te pido que bendigas a cada uno de mis hermanos que están aquí, Señor, que bendigas a tu iglesia Betel, porque te lo pedimos en el dulce y santo nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén, hermano.